Y allá tenemos listo nuestro tercer invitado del día, el ministro de Economía y Finanzas, el economista Pablo Arosemena. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 8 de la mañana con 8 minutos, le damos la bienvenida vía Zoom al economista Pablo Arosemena. Él es ministro de Economía y Finanzas. Con él vamos a estar hablando acerca de varios temas. El principal, cómo avanza la aplicación del Plan Económico de Reactivación. Ministro, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Cuando usted llegó dijo que era un funcionario de territorio y no de escritorio. Sin embargo, la naturaleza de su trabajo creo que lo ha recluido a varias reuniones. ¿Cómo se siente ahora en el nuevo cargo? Y el tema de visitar territorio, ¿para cuándo, ministro? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti, para tu cabina, para todos tus seguidores. Contarte que la disposición del presidente desde el primer momento ha sido un ministerio de economía cercano a la ciudadanía, y por eso desde el primer momento, en cada una de las 6-7 semanas que estamos al frente de la cartera de Estado de la Economía y las Finanzas, hemos estado en territorio local, a nivel internacional también. La primera semana hicimos un viaje flash donde en 3 días tuvimos 25 reuniones del más alto nivel, reunión con la Corporación Andina de Fomento en Panamá para asegurar recursos para Ecuador, y luego estuvimos con Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y todos los multilaterales, asegurando inversión para los recursos que se destinan a la inversión social, primera cosa. Y luego cada semana hemos estado en el territorio, hemos estado en Machala recorriendo obras, haciendo notar cómo en gremios productivos y en foros académicos el rol del Ministerio de Economía es fundamental para plantear un norte, tal como lo ha dicho el presidente de la República. El objetivo es la reactivación y explicar el cómo lo vamos a hacer. Hace 2 semanas estuvimos luego en Manabí, la semana pasada estuvimos en Milagro, y todas las semanas estamos yendo a distintos cantones y provincias de todo el Ecuador. El objetivo del plan económico, como tú bien lo dices, es la reactivación. La estrategia es orden con enfoque social, y los resultados que ya estamos pudiendo palpar son los siguientes: las ventas, que es el pulso de la economía. El equivalente a tocarle el pulso a una persona es preguntar por cómo están las ventas. Las ventas se reportan al SRI mes a mes. Las ventas acumuladas de enero a julio de este año superan los 120.000 millones de dólares. Esa cifra es la mayor cifra de ventas no solamente de los últimos años, sino que incluye el pico prepandemia, el mismo periodo de enero a julio del 2019. Es decir, ya no solamente se está vendiendo más, sino que se está vendiendo mucho más que aquel punto antes de que la economía se venga guarda abajo. Entonces ahora sí, ya no solamente es un rebote económico, ahora ya estamos superando los niveles prepandemia. Y correspondientemente, cuando suben las ventas, el otro indicador que hay que mirar es afiliaciones a la seguridad social, porque eso nos da la pauta del empleo adecuado, el empleo de calidad, el empleo formal. En el último año las afiliaciones a la seguridad social han incrementado por número de 116.000 nuevos empleos. Entonces son 2 señales positivas que te hablan de un camino de la reactivación productiva. Ahora, economista, hay muchos analistas económicos y opositores al gobierno del presidente Lasso que hablan y describen un país en donde lamentablemente aún sigue habiendo carencias en el sector social, hospitales sin medicamentos, escuelas sin bancas, y en este sentido la gente está esperando mucho la construcción de obra pública por parte del gobierno del presidente Lasso. Hilando ambos temas, la inversión social. Le han dado palo durante el fin de semana por unas declaraciones que usted ha brindado a otro medio de comunicación respecto a la inversión social. Y esto de aquí, ¿cómo se puede conectar también con la construcción de obra pública, esa que genera empleo remunerado, empleo fijo en ciertos casos, en muchos sectores productivos del país? En ambos sentidos, ¿cuáles son sus respuestas, ministro? A ver, la inversión social del gobierno de Guillermo Lasso es la mayor inversión social de los últimos tiempos. Vámonos a los números. Primero, ¿qué es inversión social? Inversión social es una definición técnica que, dicho sea de paso, la metodología para describir lo que es inversión social fue creada en el año 2015 por las Emplades. Nos acordamos qué gobierno estaba en el año 2015. Y en resumen, son los recursos que se destinan a salud, a educación, a trabajo, a vivienda y bienestar social.
¿Ok? Esos 5 rubros engloban lo que es inversión social. Y cuando uno revisa los números, uno puede ver que el gobierno que duró una década, del 2007 al 2017 más o menos, invirtió un promedio anual de 8.000 millones de dólares. El gobierno que lo sucedió, es decir, el anterior al gobierno liderado por Guillermo Lasso, tuvo una inversión de alrededor de 11.000 millones de dólares promedio anual. Y el gobierno de Guillermo Lasso, en lo que ya fue el 2021 y en lo que va del 2022, tiene una inversión social promedio de 13.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Entonces, aquí no importan las opiniones, sino los hechos. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a crear sus propios hechos. Los hechos describen la realidad y ahí están. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al presupuesto y obra pública, recordemos que el presupuesto general del Estado es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que se gasta más de lo que se ingresa. ¿Y cómo se gasta más de lo que se ingresa? Porque los ingresos no alcanzan a cubrir todos los gastos, se consigue financiamiento. Y hay 2 tipos de financiamiento en resumen: deuda buena y deuda mala. La deuda mala, de corto plazo, altas tasas de interés, como las que el Ecuador conseguía con los gobiernos anteriores. Deuda buena, deudas a largo plazo, a baja tasa de interés. La que hemos conseguido con Guillermo Lasso, hasta 20 años plazo, 2% de interés, versus deudas anteriores de a 3 años, a 5 años, con tasas del 8 o 10%. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo, pero al ser el presupuesto deficitario, significa que hay que ir cerrando esa brecha. Para cerrar esa brecha, o subes los ingresos o bajas los gastos. Y el gasto tiene 2 componentes, o es corriente o es de inversión. El gasto corriente, que es el que, visto desde afuera, uno dice, bueno, ahí es donde hay que recortar, pero bueno, el gasto corriente es el que es más rígido. Es decir, el gasto corriente principalmente son sueldos y salarios. Y te doy un ejemplo concreto. La Corte Constitucional hace poco sentenció de que hay que hacer un aumento de la masa salarial de educadores. Eso en el presupuesto son como 500 millones más. Entonces, no es un tema de voluntad, es un tema de que hay disposiciones legales, en este caso sentencia de la Corte Constitucional, que generan más presión en el gasto. Entonces, la única forma, porque esto es algo matemático, de ir reduciendo el déficit, ha sido por el lado de ese presupuesto de inversión. Entonces, esa es la razón por la cual en los últimos años has tenido menos presupuesto de obra pública, porque había un objetivo mayor que cerrar el déficit, porque es inviable tener una economía que sea deficitaria para toda la vida. Como una persona que quiera vivir toda la vida gastando más de lo que le ingresa, eso es inviable. En algún momento tienes que frenar. Y por último, esto es importante decirlo, todas las deudas que estamos pagando nosotros son de gobiernos anteriores, porque qué bonita es la cosa de decir no pague, o cómo es posible que no invierta en esto o en esto otro, pero es que todo lo que estamos pagando es de gobiernos anteriores. Por mencionarte un ejemplo, las deudas que tiene el gobierno con el IES datan del año 2001, son de hace 20 años. O sea, hay bastantes gobiernos que han mirado para el otro lado y solamente han hecho la bola más grande. Y nosotros hemos venido a parar el balón, a poner orden y a ir saliendo de esas deudas históricas. Y te doy un ejemplo, no de lo que vamos a hacer, de lo que ya hicimos. Así como hace un rato te decía, no es que yo voy a salir a territorio, es que ya llevo un mes saliendo a territorio. Entonces, las deudas históricas son con los GATS. Habían deudas con municipios y prefecturas. Historia larga, corta, saldamos esa deuda. Nos pusimos de acuerdo con los GATS. Definimos un monto, 172 millones de dólares. ¿Por qué digo que es histórica? Porque era de gobiernos anteriores, de un gobierno que gobernó por el año 2015, 2016, 2017. De ese entonces eran las deudas del gobierno, que no les habían pagado los IVAs. El gobierno en ese entonces había transferido competencias, pero no les había dado los recursos que van de la mano con esas competencias. Y nosotros hemos tenido que venir a poner la cara y resolver ese problema creado por 2 gobiernos anteriores. Pusimos un cronograma de pagos, generamos los pagos para dar credibilidad, un cronograma de pagos anual de julio de este año a julio del próximo año. No solamente que los prefectos y alcaldes están pues con beneplácito de haber visto que vinimos a poner orden, sino que además les hemos aumentado el cupo de los recursos que ellos acceden a través del BED, del Banco del Estado, en más de 700 millones, pasando de 1.300 a 2.000 millones, y es plata única y exclusivamente para obras de infraestructura. Ministro. Vialidad, agua potable, no para conciertos de reggaetón, sino para inversión
en infraestructura. Ahora, me hizo acuerdo al alcalde de Machala, que tuvo una semana de conciertos, ¿no? Ahí se ve también el orden de ciertas prioridades de muchas autoridades municipales. Usted hablaba de que existe un presupuesto deficitario. El país hoy amanece con la noticia de que el Solca le ha dicho al IES que ya no va a recibir nuevos pacientes oncológicos. ¿Nos podría tal vez ampliar el tema del pago de la deuda histórica a la Seguridad Social y este inconveniente que ahorita está sufriendo el IES con Solca? ¿Cómo se podría remediar tal vez con más presupuesto que ustedes les puedan asignar? A ver, dos cosas. Primero, más presupuesto significa más impuestos, pero la sociedad civil no quiere más impuestos. Nuestra visión no es subir más impuestos, nuestra visión es recaudar más sin necesidad de subir impuestos, formalizando la economía. Entonces, esa es la visión de nosotros, primera cosa. Segunda cosa, como bien dices, deudas históricas de hace 20 años, en el caso concreto con la Seguridad Social, deudas de hace 20 años. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Entonces, eso por un lado hay que entenderlo. Segundo, es ilegal pagar deudas que no hayan sido auditadas. No se puede pagar lo que no está auditado. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas no audita, porque sería juez y parte, no sería, fíjate, no se puede pagar lo auditado, lo no auditado y no te audito. Entonces, eso sería una trampa. Eso no existe, no es el Ministerio de Economía y Finanzas el que audita. En el caso de la Seguridad Social, es esa institución la que por su propia cuenta contrata auditorías externas. Entonces, uno, deuda histórica; dos, debe ser auditada; y tres, aquella deuda que sí ha sido auditada es la que sí ha sido pagada por este gobierno de Guillermo Lasso, insistiendo valores de gobiernos anteriores. En el mes de julio transferimos 160 millones de dólares para pagos con prestadores de salud. De igual forma, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas definió un monto de deuda auditada del Ministerio de Salud con prestadores de la salud por 100 millones y se definió un mecanismo de pago de 20 millones mensuales durante 5 meses y así se ha venido pagando ya cada uno de los meses anteriores. Entonces es importante ver las cosas en perspectiva. Ahora, lo de fondo, estamos poniendo orden de un tren de despilfarra que ha venido durante muchos años. Somos los que estamos poniendo orden y somos los que estamos poniendo el foco en lo social. En el momento que nosotros pagamos una deuda histórica con los GATS, que nunca nadie la había pagado, deuda de gobiernos anteriores, en el momento que nosotros decimos los recursos son escasos, pero esos recursos vamos a utilizarlos priorizando lo social. Déjame darte otro ejemplo. En el año 2019, 1 millón de personas recibían algún tipo de bono de desarrollo humano, transferencia monetaria, plata al bolsillo. Estamos hablando de las personas del estrato social más vulnerable. Vino el 2020, pandemia, todos sabemos lo que pasó, se empobreció el mundo, Latinoamérica y también el Ecuador. Ya en el año 2022, ante esa realidad, por disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, se aumentaron los recursos para la inversión social. Al día de hoy, ya no 1 millón de personas, sino 1 millón de personas, 455,000 ecuatorianos, es decir, casi 500,000 de personas adicionales están recibiendo algún tipo de bono social. Esa es una forma concreta de cómo se están poniendo más recursos donde más se lo necesita. Oiga, resumiendo un poco sus declaraciones, usted dice que el Ecuador tiene un presupuesto deficitario y que en los últimos años, lamentablemente, desde el punto de vista macroeconómico, lo que se ha vivido es un tren de despilfarro. No ha existido tal vez prioridades para distribuir de manera correcta el presupuesto general del Estado. Existen tal vez signos positivos de recuperación de nuestra economía, como las ventas que entre enero a julio ya superan los 120,000 millones de dólares. Usted dice que el gobierno de Lasso pues ha invertido pues en materia social en los últimos tiempos más que gobiernos anteriores, 13,000 millones de dólares. Pero la gente, lamentablemente, ministro, se sigue topando con un país con carencias. ¿Cuál sería su mensaje a esos ecuatorianos que nos escuchan, que siguen yendo a la Seguridad Social y se topan sin especialistas y sin medicinas, que van a un establecimiento de salud, un hospital, y tampoco encuentran medicinas pese a la emergencia? A ese, usted fue gobernador, a ese que le roban todos los días al salir de su casa, y en ese sentido, ¿cuál sería su mensaje desde el punto de vista social, ¿no? Acompañado tal vez de cifras que se podrían invertir en los próximos años del actual gobierno? Y sí me gustaría que tal vez haga énfasis en materia de seguridad. ¿Cuánto se está invirtiendo y cuánto se va a invertir para conocimiento ciudadano? Porque yo entiendo que no se puede
contentar a todos los ecuatorianos, pero al menos que le quede la esperanza al oyente de que se va a seguir invirtiendo en lo social y en los temas realmente que le preocupan a él de manera diaria. Sí, yo tendría varias reflexiones. La primera, es importante ver la realidad. La realidad, en el caso de recuperación económica, no es una opinión que puede decir alguien, me parece que hay recuperación, otro puede decir, me parece que no hay recuperación. Son opiniones todas legítimas, sino ver los datos. Y los datos son las ventas reportadas al SRI. Nunca antes ha habido tal nivel de ventas como lo tenemos ahora transversalmente en todos los sectores. Hay sectores que vienen con mucha más fuerza, como el sector comercio, por darte un ejemplo, pero hay otros sectores que también vienen creciendo. Por ejemplo, dentro de los sectores productivos tienes el sector camaronero, que las empresas camaroneras son las más grandes del mundo. O sea, la empresa camaronera que más exporta en el mundo es ecuatoriana, y no solamente es un tema de empresas, sino de todo ese encadenamiento productivo que hay en ese sector. Ecuador número 1 en el mundo en ese sector. Y eso es importante porque cuando uno mira el tamaño de la economía ecuatoriana en el tamaño de la economía mundial, la economía ecuatoriana es pequeña. Sin embargo, en varios rubros o sectores productivos somos los número 1 de todo el mundo. Entonces, eso te hace ver las cosas en perspectiva. 2, el nivel de ventas supera el pico prepandemia. 3, tienes mayor afiliación a la seguridad social. El camino que falta por recorrer es muy largo, pero hay un norte. El norte es la reactivación. Hacia allá vamos. Luego, en el tema de lo social, la inversión social, nunca antes se ha invertido tanto en lo social. Ahora, hay que decir también una cosa. Allá por el año 2014, 2015, se gastaban 250 millones de dólares en publicidad, en pauta, por el gobierno de ese entonces. El año pasado el gobierno de Guillermo Lasso destinó 2 millones de dólares a publicidad. Me explico. Una cosa es gastar o despilfarrar, si me lo permites, 250 millones de dólares en publicidad, y otra cosa es invertir 2 millones de dólares en la comunicación del Estado. Entonces, eso también es un dato, me parece que es importante. Ahora, con respecto a el tema de seguridad, que no lo quiero dejar suelto, ¿cuál es el presupuesto destinado para seguridad este año? Entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, es decir, seguridad interna y externa, son más de 3.200 millones de dólares. Ese es el rubro. Solamente Policía Nacional son como 1.250 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado alrededor de 800 millones de dólares en lo que va este año, solamente con respecto a Policía Nacional. Entonces, ¿qué más se está haciendo? El presidente ha dicho, en el país tenemos 50.000 policías, tenemos que pasar 80.000 policías a razón de promedio de 10.000 por año, entonces estamos invirtiendo aún más en seguridad. Todos sabemos que en el tema de la seguridad el país está luchando contra un flagelo brutal, que es el del narcotráfico. Es lo que antes se miraba para el otro lado y ahora hemos incautado droga más que nunca antes en la historia. Ya son más de 350 toneladas desde que Guillermo Lasso es presidente. Nunca en la vida se había incautado tanta droga. Esa cantidad de droga incautada en valor de mercado supera los 9.000 millones de dólares. Entonces es un golpe muy contundente que el gobierno le está dando al narcotráfico. Estamos priorizando los recursos para lo social, para la seguridad, pero también que hay que decir, y esto es importante que la gente lo conozca, ¿cuánta plata le dedica el país a los subsidios a los combustibles? 3.800 millones de dólares. Es decir, la plata que el país le destina a combustibles es más que lo que le destinamos a seguridad, o inclusive a salud, que son 3.000 millones de dólares, o a educación, que son otros 3.000 millones de dólares. En resumidas cuentas, el país le está destinando más recursos a subsidiar combustibles que a educación, salud o seguridad. Ahí es donde nos parece a nosotros que tiene que haber un reordenamiento de prioridades, pero para esto se requiere el apoyo de todos, porque es un tema de prioridades nacionales. En mi criterio, la salud y la educación deben estar muy por encima de la plata que se está destinando a subsidios a los combustibles, con lo cual se hace mandatorio una focalización del subsidio a los combustibles, porque así como es injusto que quien no lo recibe, que personas que lo merecen no lo reciban, así igualmente es injusto que quien no lo merece si lo reciba, y eso es lo que está pasando ahora con subsidios que son indiscriminados. También el orden fiscal con enfoque a lo social va a llegar
al tema de los subsidios. Oiga, ministro, usted debe conocer, entiendo que parte del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas está participando en estas mesas de diálogo con las organizaciones sociales que protagonizaron un paro nacional durante 18 días y ellos concluyeron con un comunicado en donde indicaban que la primera parte del paro nacional había concluido y que ahora sí se iban a sentar a dialogar con el gobierno. Con estas críticas que usted realiza al dinero que se destina al subsidio de los combustibles, ¿no cree que podrían temer tener un resultado infausto estas mesas de diálogo con las organizaciones sociales y que el país sea testigo nuevamente de nuevas protestas de aquí en un par de meses? No, en absoluto, porque ellos, el sector indígena, que es parte de los diálogos, y el gobierno coincide en que, uno, los subsidios no deberían ser indiscriminados; dos, debe haber un principio de solidaridad; y tres, se tienen que distribuir con eficiencia. O sea, en eso hay coincidencia. Entonces, lo que yo estoy planteando, lo que estamos conversando en este momento, mejor dicho, va en la línea de lo que se está construyendo, donde se quiere buscar un camino de focalización de subsidios. En eso estamos de acuerdo, digamos. Entonces yo creo que eso es algo bueno para el país. Lo cierto es que el tema de los subsidios tiene más de 30 años. Entonces resolver algo en 30 días que no se ha resuelto en 30 años no es fácil. Oiga, y los índices de la pobreza, claro, y la extrema pobreza, ministro, que ya llegan a cerca del 39%, también debe ser motivo de preocupación, entiendo, de todas las autoridades, no solamente del gobierno, porque si bien hay problemas heredados, deudas heredadas, y ustedes han dicho, ¿no?, según versiones al menos del exministro de Finanzas, están poniendo la casa en orden, pero el país está a la espera del despegue, ¿no?, de que ya no tenga dificultades para conseguir la papa para el caldo todos los días, pues, ¿no? Y aún siguen existiendo esas dificultades. O sea, la pregunta sería, ¿cuándo en Ecuador no han habido dificultades? Tengo 43 años, de que tengo uso de razón, nuestro país tiene desafíos permanentes, eso es cierto, pero no es menos cierto el dato que hablábamos hace un momento. O sea, yo quisiera dejar este dato: nunca antes se ha vendido tanto como lo que se está vendiendo ahora, nunca antes. O sea, ese es un dato muy relevante, las ventas reportadas al SRI en el acumulado de lo que va del año. Eso es un síntoma de recuperación económica. En el momento, entonces uno dice, bueno, es un rebote, veníamos de pandemia, cierto, pero la pregunta es, ¿pero estamos vendiendo por encima o todavía estamos por debajo de la pandemia? No, ya superamos el pico prepandemia. Ya, ok. Entonces, eso sí es síntoma de reactivación. Entonces, es un paso en el camino correcto. Hay que dar muchos pasos más, pero es positivo. Contestando la pregunta, para no sacarle el cuerpo, diría, Ecuador como país necesita generar superávits. En el momento que el gobierno genere superávit, significa que vas a poder romper las cadenas, que vas a poder salir de esa, como dicen en finanzas personales, de la carrera de la rata. En el momento que el país tenga excedentes de liquidez y pueda ir saldando todas sus deudas. Pero para llegar a eso, que es parte de nuestro plan económico de cara al 2025, en el 25 generar superávit fiscal, para llegar a eso tienes que ir cerrando pues la brecha. Entonces, al final del día, si tienes dos huecos y un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Entonces tienes que aprender a priorizar. Y aquí lo que hemos ido priorizando es lo social. Por eso, hoy más de 500,000 de personas más reciben un bono de desarrollo humano. Si tú entrevistas a ese 500,000 de personas que no recibían nada y ahora reciben una ayuda del gobierno de Guillermo Lasso, te van a dar una respuesta favorable porque están recibiendo un beneficio. Pero eso es un pequeño paso para todo lo que hay que recorrer. Orden con enfoque social es el camino que estamos trazando. Es mucho todavía lo que falta, pero aquí hay un norte muy claro, que es la reactivación empresarial, productiva y emprendedora. Oiga, me quedo con esta idea, ministro. Gracias por estos minutos. 8:31 aquí en Buenos Días América, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, que ustedes están designando apenas $2 millones para la publicidad en los medios, para dar a conocer lo que están haciendo. Y en el marco de toda esta entrevista, usted nos ha dado cifras supremamente positivas, ¿no? Nadie quiere regresar a un estado de propaganda, pero usted sabe que en comunicación lo que no se comunica no existe, ministro. Tienes toda la razón y te digo qué es lo que hicimos. De nuevo, no lo que vamos a hacer, sino lo que hicimos. Entonces, en resumen, para quien recién se engancha en esta parte, te contaba yo que allá por el año 2014 se destinaron alrededor de $250 millones para la comunicación del gobierno. Te decía que en el año pasado, el 2021, el gobierno liderado por Guillermo Lasso destinó $2 millones para la comunicación.
Este año, yo ya estando al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos destinado 20 millones de dólares anuales para comunicación. Es 10 veces más que lo que se destinó el año pasado, pero es 10 veces menos que lo que se destinaba antes. Y yo he dicho que a mí me parece criminal destinar tantos recursos, me refiero a cientos de millones de dólares a la comunicación en un país que tiene tantas carencias. Entonces, creo que estamos destinando una cantidad de recursos que es bastante superior a lo que teníamos antes, pero que está pues muy lejos y no tenemos la intención de llegar a los niveles de la década de la despilfarra. Pero tienes tu razón y coincidimos en el gobierno de que así como hay que hacer, hay que comunicar, hay que cerrar el círculo, porque solamente hacer algo y no contarlo, pues no es tan efectivo como hacerlo y poder contarlo. Muchísimas gracias, ministro. El ministro Pablo Arosemena, aquí en Buenos Días América. Que tenga un buen día, ministro. Gracias. Gracias. 8:33.